El humor, esto es un fecho. La verdad es que contó muchas cosas, Luis Antón. Yo no sé si todo es verdad, mira, me ven hasta de los hombres. Pero ahora toca volver a ponerse serios, que non a ser folixa. Iciar Montes Rubio y Víctor Suárez Piñera son miembros de Iniciativa Polo Asturiano y vienen a falarnos de cómo van a trabajar de aquí en adelante, porque Iniciativa Polo Asturiano tiene muy claro que el trabajo diario y continuado es la clave para el éxito. Recibilos con un aplauso, que estarán un poquín nerviosos, ¿eh? Buenas tardes. En 1981, el ente preautonómico de Asturias creó la Academia de la Lengua Asturiana. 10 años después, en 1994, el gobierno asturiano accedió a un grupín de 10 escuelas entamaron a dar clases de lengua asturiana a los alumnos como experiencia piloto. 2 años después, apruébase la Ley de Uso y Promoción Social del Pable Asturiano, expulsada en el BOPA de 23 de marzo. Estas son 3 datas importantísimas en el proceso de normalización social de la lengua asturiana, magar que todavía nos quede un largo camino que andar y que estos fechos históricos sean insuficientes y propios del sistema de transición. Güey, 13 años después de esa tebia Ley de Uso y Promoción, la situación de la lengua asturiana en la sociedad no es mucho mejor que adentos. De todo esto, síguese la que era nuestra primera reivindicación, y por decirlo de alguna manera, la única razón por la que comentamos que ya era necesario organizarnos. Lo que pretendemos es la normalización social e institucional de la lengua asturiana. La nuestra actividad empobinarase siempre cara a algamar este objetivo tan claro como vegoso. Somos sabedores de que el marco legislativo más afalladizo para garantir este futuro al asturiano es la oficialidad. Sí que así, somos también muy conscientes de que hay mucha más vida que ya de esta clásica reivindicación. El actual marco legal ya permite que la nuestra lengua ya presente en milenta sitios nos caen de montar. Pero, en sin desear de la reivindicación de la oficialidad, que consideramos importantísima, llevaremos adelante todas las campañas que se nos ocurran para que la presencia del asturiano en la vida cotidiana se multiplique, apostando por un modelo de reivindicación que, sin escaecer el problema global de la situación del idioma, igual problemas concretos en el uso del mismo en el ámbito local. Para conseguir esta xuba na presencia real de la lengua al país, na vida de la sociedad asturiana, falaremos, aconsellaremos y afalaremos a las instituciones, a los organismos privados y a la propia sociedad civil asturiana a desenvolverles medidas necesarias para que esa normalización social del idioma propio sea de que palpable. Traballaremos para recuperar los espacios de normalidad para la lengua asturiana y lucharemos por aplicar el uso en nuevos ámbitos. Buscaremos consensos y acuerdos para que la lengua no se transforme nunca en un elemento disiblador dentro de la sociedad. La propuesta organizativa que presentamos hoy sofítase principalmente en la idea de que no hay normalización posible en sin un sófito claro de la población y en sin una reivindicación civil fuerte. Por ello, proponémonos que lo que hasta ahora se denomó, o más bien denominamos, movimiento de reivindicación lingüística, transformese en un movimiento social por la normalización lingüística. Lo que queremos llevar adelante no es solo un movimiento reivindicativo, que amose la importancia cultural de la lengua asturiana, sino un movimiento ciudadano que defienda la necesidad de que el asturiano ha ser un elemento vertebrador de la sociedad asturiana con un uso transversal dentro de ella. El ámbito de trabajo que nos propusimos fue, primeramente, los territorios que anguaño pertenecen a la comunidad asturiana del Principado de Asturias. Esto no quiere decir que ignoremos la extensión del dominio lingüístico astur. Colaboraremos con organizaciones de todo el dominio y trabajaremos a comuña por los objetivos planteados para Asturias, entre los territorios donde el idioma y la lengua propia. Otra manera, tampoco nos cae en baixo la peculiaridad de las tierras eunaviegues y colaboraremos también con las organizaciones de este territorio. Puxaremos para crear una red en el territorio asturiano que nos permita tener presencia en todos los concellos del país, concellos que trabajarán autónomamente desendolcando las actividades que el grupo de militantes y simpatizantes consideren afalladizas. La cadarma organizativa central seguirá existiendo, pero no como una cúpula que decida qué es lo que se va a hacer, sino como una coordinadora que garantice el trabajo conjunto y siempre que se considere oportuno, trasladaránse propuestas locales de unos concellos a otros. De esta ambiente queda bien claro que la actividad de la organización va a suscitarse en el trabajo individual de todos los militantes y simpatizantes,
Poro y importante que agarremos la iniciativa nos también como falantes individuales que quieren vivir na súa lingua, pero tamén como individuos dentro dun colectivo que puxa polo logame deste derecho. Faise así imprescindible agarrar responsabilidades a nivel individual y que la participación del desenvolvimiento del día a día iniciativa polo asturiano sea lo máis activa posible. Poro, el traballo xebrarase en 10 estalles, que tendrán grupos de personas específicas encargándose d'elles para garantizar unha actividade continuada. Les estalles centrales nas que nos centraremos son concienciación social e asesoramiento lingüístico e legal, administración pública, tanto nos concellos como na autonómica, empresas y consumo, educación, medios de comunicación, sector cultural y normalización toponímica. A lo cabero, queremos desear bien afectados los 10 objetivos principales de NOS. Movilizar a la sociedad asturiana por el futuro de la lengua propia, dando visibilidad al conflicto lingüístico. Recuperar para el asturiano el espacio como lengua común de todas las personas de Asturias y de todo el dominio lingüístico asturianés. A falar y colaborar en distintas campañas de normalización lingüística. Vigilar el cumplimiento de la legislación lingüística vigente, defendiendo los derechos de los falantes a los que se ellos nieguen. Traballar para la oficialización de todo el corpus toponímico tradicional asturiano y vigilar el su uso por parte de instituciones y empresas. Controlar el cumplimiento de las políticas lingüísticas comprometidas y afalar mayores grados de compromiso lingüístico por parte de las instituciones y otras entidades. Afalar la colaboración entre organizaciones de todo el dominio lingüístico para generar una conciencia ciudadana sobre la unidad del idioma y trabajar para algamar objetivos comunes. Internacionalizar la conocencia del idioma y del conflicto lingüístico y trabajar con otras comunidades lingüísticas con situaciones asemelladas dentro del ámbito europeo. Afalar una reconocencia absoluta del asturiano como lengua oficial en todo el territorio asturiano, xunto co gallego asturiano e o naviego na fastera correspondiente. Y por último, reclamar el mismo estatus jurídico que tienen las demás lenguas del Estado español dentro de los organismos de la Unión Europea. Queremos, en definitiva, afalar a la propia sociedad asturiana para que sea quien agarre la iniciativa por el futuro de la lengua de nuestro. Muchas gracias y puxa la lengua asturiana.